no se vea la máquina. ¿Qué pintas? Pues vale. Bueno. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, estamos en el mes de agosto, todas tenéis seguro muchos planes, cosas más guays que hacer que estar viendo YouTube. Así que voy a hacer un videito corto y os voy a enseñar unos perfumes que yo creo que se pueden comprar completamente a ciegas. Primero, se pueden comprar a ciegas porque son muy baratos y segundo, porque yo creo que le pueden gustar a todo el mundo. Son esos perfumes que los hueles y no tienen ninguna nota que puedas decir, ay, a alguna persona esta nota igual no le gusta. Yo creo que estos que os voy a enseñar son perfumes que gustan a todo el mundo. Bueno, antes de nada, me veis con el pelo recogido porque realmente hace mucha calor y bueno, llevo la cinta esta. Otra cosita, por si me lo preguntáis, llevo en los labios este especie como de tinte aceitoso de Clarins. Es el número 02 Intense Plump y es el que llevo puesto. Y en cuanto a las uñas, llevo este pinta uñas de Essie, que lo compré en Primapris, que me salió súper barato, que es el número 772 Pucker Up. Vale. Empiezo esta lista con un perfume que no veo mucho por aquí, al menos de las reseñadoras españolas no lo sacan mucho, y es este Ciel, que lo podemos encontrar bajo dos marcas. Una es Ulric de Barents y otra es Jacques Saint-Pré. Ambas marcas es el mismo perfume, es este que se llama Ciel. Lo podéis encontrar, las chicas al menos españolas, lo podéis encontrar en Amazon por 7 euros y si tenéis premium os lo envían gratis a casa, 7 euros, ¿eh? Bueno, pues esto es un perfume que huele a vainilla, una vainilla atalcada. Es una vainilla como una vainilla de bebé, es una vainilla como inocente. No os imaginéis aquí el típico olor de vainilla fuerte, una vainilla sintética fuerte. No, no es así. Es una vainilla muy tierna, atalcada, porque lleva un poquito de iris, lleva esa vainilla, lleva iris. Y es un tipo de perfume que es como íntimo, es muy cercano, pero tiene bastante buena duración. Si aquí notamos algún tipo de flor, podríamos irnos más hacia eso, hacia el iris, hacia la violeta, que hacia la rosa. Me lo pongo muchas veces para dormir y es un perfumito de estos que te arropan, tal vez no es para mucho de verano, lo que pasa es que como no tiene una súper intensidad, pues yo creo que también lo puedes poner en una noche de verano si te gusta este olor a vainilla, a esa especie, a esa vainilla atalcadita, muy tierna. Perfumito que si os gustan los aromas dulces, pero no podríamos decir que es un gourmand, es una vainilla, sí, es como una vainilla de bebé. Otro perfume que os enseño, súper low cost, sobre todo si lo compráis en Secreto Digital, es este de Angel Schlecher, Les Eaux d'un Instant, las aguas de un instante, y se llama Immense Peony. De esta colección hay muchos. Yo tengo creo que tengo otro más, pero bueno, este me gusta porque a mí me gusta mucho la peonía. Y este perfume es un perfume que para verano es precioso. ¿Por qué? Porque es un perfume que sobre todo es almizclado. O sea, aquí lo que tenemos es algo fresco, con un almizcle blanco, un almizcle muy limpio, y que cuando nos lo ponemos tiene una salida dulce que notamos como fresa, ese perfumito así como de la fresa, como si estuviéramos oliendo un caramelo de fresa, pero que esa fresa se nos va y nos queda esa peonía, que es esa flor, también es una flor que se parece a la rosa, pero no tiene la rosa es como más atalcada, es como, diríamos que es un aroma un pelín más seco, no siempre hay rosas que son muy frescas, pero aquí la peonía es como una rosa más dulce, ¿no? Con mucho almizcle muy limpio. Entonces tenemos un perfume que para verano es encantador porque te lo puedes poner a litros. Es un perfume pues que nos puede recordar a la línea de Chanel Eau Tendre, por esa frescura y ese olor limpio, esa floral
bonito, agradable, dulce, que lo puedes llevar a todas partes, que es muy rico de oler. Podríamos decir que es un perfume de niña bonita, este aroma, porque es como muy inofensivo, muy tierno, muy de todos los días, de llevar al trabajo, de llevar en cualquier momento. Un perfume muy fácil de llevar y que es segurísimo que gusta a todo el mundo. Otro perfume que va en la misma línea que el anterior, pero tal vez es un pelín más intenso, es este Luminata de Avon, que también lo podéis encontrar por menos de 10 euros, este tamaño de 50 mililitros, tal vez cuesta 6 o 7 euros. Bueno, pues este Luminata de Avon es un perfume que se parece porque tanto las notas de salida como la nota de flor, que es la peonía, se parecen. Aquí no tenemos fresa, pero tenemos como una frambuesa, es una salida frutal muy dulce. Es que tenemos frambuesa, tenemos pera, y entonces tenemos esa peonía, pero las notas de fondo es un perfume que es menos fresco. ¿Por qué? Porque ya no tiene almizcle, sino que aquí tiene notas amaderadas de fondo. Entonces es un perfume que no es tan fresco como el anterior, es un poquito más intenso, tanto la estela, e incluso os diría que la duración es mejor. Y es un perfume que lo comparan con este, que es el Versace, el Bright Crystal Absolute. Lo comparan con este y lo comparan con el Bright Crystal, el normal. Y si queréis que os diga la verdad, ostras, yo casi me gusta más este que este. Este es más fresco, este sí que lleva almizcle y aparte este tiene como una nota acuática que, a pesar de que no lleva calone, no huele a melón, pero a mí esa nota acuática casi que me sobra un poco. En cambio este no lleva nada de nota acuática. Y ya os digo que si yo tuviera que elegir así a ciegas, pues yo creo que me quedaría con el de Avon. Fijaros que os digo. Es un perfume, pues eso, que es un perfume, es un frutal floral, tiene esa salida de fruta muy dulce. Tiene esa peonía también dulcecita, que parece pues es una rosa muy dulce. Pero al tener ese fondo ya más amaderado, lo hace como más intenso y muy a tener en cuenta. Le gusta a cualquiera este aroma y además es que es un regalo. Otro perfumito que os lo he sacado muchas veces y que esto es un caballo de batalla, que se dice, un perfume que te lo puedes poner cuando quieras, que lo vas a tener a mano para ese momento en que no sabes qué ponerte. Y es que además en Notino está lo podéis encontrar a veces por 11 euros, por 13 euros, muy muy bien de precio. Es este Mystic de también Al Haramain, sí, es de Al Haramain. Un perfume que, además de que la botella es una preciosidad, con el tapón metálico, es un perfume que tiene muy buenas vibras. Tiene una salida también muy frutal, como otros que os he enseñado, donde lo que más le percibimos es la manzana. Tiene esa nota de manzana, pero que se mezcla con otras frutas, también frutas muy dulces, que yo ahora mismo me cuesta un poco detectarlas, sobre todo la manzana es lo que más le detecto, pero aquí tenemos como esa parte frutal que va acompañada de flores, donde yo también le veo aquí, le percibo un poquito de peonía, pero también tiene flores blancas, y es un perfume que lleva ambroxan, que esa nota yo la percibo mucho, la nota de ambroxan como nota de fondo. Aparte tiene vainilla, tiene un pelín de patchouli, tiene es un pelín, pero muy poquito atalcado, que si miras en Fragrantica tienen muchísimas notas, pero ya os digo que aquí lo que más se le percibe es de salida esa manzana, tal vez un pelín acompañado de nota cítrica, pero sobre todo es la manzana. Tiene un lado también un pelín verde, porque le percibimos como una nota verde. Es un perfume que también es fresco, además de dulce, es fresco, tiene un fondo pues, un poquito avainillado, amaderado. Bueno, es uno de mis perfumes que no me quiero desprender de él, que me gustan, que lo considero un regalo por el precio que tiene y que fácil de llevar. Muy rico, de estos que te dicen, ostras, qué bien hueles. Cuando no sabes qué ponerte y quieres oler bien, lo tienes a mano. Tiene bastante buena duración, tiene una estela bastante considerable y un perfume muy fácil. Yo creo que a cualquier
persona, este aroma le tiene que gustar. Otro perfume que yo creo que es una compra a ciegas total es este Musk Abillat de Adnan. Este perfume, según Fragrantica, tiene nota de oud. Yo diría que no la tiene para nada la nota de oud. No es un perfume para nada resinoso, sino que esto es un perfume que es una rosa muy atalcada. Pero yo he tenido otros perfumes de rosa atalcada, también árabes, y al final los he tenido que regalar porque son perfumes que para mí son como demasiado pesados, y en este caso no. En este caso esto es un perfumito que es muy fresco, porque lleva mucho almizcle blanco, y es un almizcle blanco con rosa. Entonces, es una rosa fresca, es una rosa almizclada, pero también es una rosa atalcada, pero sin caer en eso, sin caer en un perfume pesado, que ya os digo que yo los he tenido y que dices, ay, no puedo con ellos. Esto sería muy parecido a Roses Musk de Montal, pero le falta la parte dulce. Sí que es un pelín dulce, pero no tiene esa nota como de azúcar que tiene Roses Musk, ¿eh? Es como más fresco, pero si os gusta la nota de rosa y las perfumes con notas atalcadas, es que esto es una maravilla. Y no os digo nada si lo mezcláis con esto, que ya sabéis que yo estoy enamorada de este. Nada, no lo voy a sacar aquí porque esto es un aceite, es otro tipo de perfumería, ¿eh? Pero vamos, estas dos cosas juntas, esto es, pero triunfar durante horas y horas y horas, ¿eh? Porque pensad que esto tiene muy buena duración también, ¿eh? Es un perfume que por 11 euros, ahora lo he buscado en Notino, ahora mismo no está disponible, pero lo estará. Supongo que este verano lo ha comprado mucha gente, pero estará disponible y esto es una compra segurísima. Además, un perfume que si te gusta la rosa, y la rosa pues un pelín atalcada, lo vas a disfrutar todo el año. Y el último perfume que os saco es este Signature de Al Haramain, también es un perfume árabe. Yo creo también que gusta a todo el mundo. También que tiene muchas notas, es un perfume bastante complejo. No tiene absolutamente nada de perfumería árabe, así como el anterior podemos decir que esa rosa atalcada pues nos puede recordar un pelín a los perfumes árabes. En este caso es un perfume que debe estar imitando a alguno occidental. Tiene una salida muy frutal, muy dulce, que podríamos recordarnos pues a algunas bayas con melocotón, con fruta muy dulce y también una parte de algo como más cítrica. Tenemos flores, son unas flores, yo diría que es más tipo jazmín, pero es un perfume que es también bastante atalcado. Cuando seca es atalcado, pero dulce, tiene vainilla, tiene ámbar, tiene almizcle, también tiene esa parte de almizcle blanco. Entonces, yo creo que es un perfume que podríamos decir que de todos los que yo he sacado, yo creo que es el más elegante. Es un perfume que ya parece un perfume como de, bueno, así como los otros son unos frutales tal vez, bueno, pues por ejemplo el Mystique, el de Avon, este de Avon, que son más frutales, incluso el de Peonía, se quedan más en eso, ¿no? Como más de niña bonita, estos perfumes. En cambio, yo lo veo un perfume como más maduro, sin ser para nada, ya os digo, un perfume que en palabras de otras dirían viejunos. No, para nada, es un perfume muy actual en cuanto al aroma, pero más elegante. Es para otro tipo te lo pondrías en otro momento, aunque es súper versátil, te lo puedes poner a trabajar, pero tal vez esa fruta cuando se va nos deja un perfume que ya no percibimos tanto la fruta, sino que ya percibimos más esa parte atalcada, avainillada, ambarada, almizclada de ese fondo. Entonces, no tiene una gran estela, ni eso, o sea, no es un perfumazo con una super estela, pero me gusta mucho por esa parte que tiene de que es un perfume como más elegante. No lo confundáis con el de hombre, el de mujer es como de color dorado rosa, oro rosa.
Notino está por unos 16 euros, me parece. No lo confundáis con el de hombre, que es plateado, no tiene nada que ver, este es el de mujer. Y lo único que no me gusta es que se me rompió el tapón ya desde que me llegó. Y veis, o sea, el tapón está un poco como flojeras, pero bueno, eso no pasa nada, se deja así y ya está. Pues estas han sido mis propuestas. Espero que os hayan gustado. Decidme cuál vosotras creéis que puede ser un perfume que lo podemos comprar a ciegas perfectamente, pero que sea muy barato, que sea low cost, estamos en esas, que ahora viene septiembre, la cuesta de septiembre, que tenemos muchos gastos, ya se nos acaba este despilfarro veraniego, tenemos que empezar otra vez a ponernos serias y eso, a las que estáis de vacaciones, buenísimas vacaciones, que seáis muy felices, y a las que no, que lo seáis más. Un besito.